Hace 8 días en nuestro país se conmemoraban 209 años de la independencia de Colombia y tal vez seamos libres de aquella opresión del Imperio Español como país, pero como personas, como individuos, aún vivimos sin libertad interior, y muchos quizás lo desconocemos y permanecemos encarcelados nosotros mismos por uno de los mayores opresores que existen actualmente, la falta de perdón. En el programa del día de hoy presentaremos siete pautas para vivir una verdadera libertad a través del perdón, partiendo desde la palabra de Dios. Bienvenidos. Comenzaremos partiendo de la base que a todos nos cuesta mucho perdonar, claro que sí. Superar nuestras fuerzas también es cierto, porque el perdón no es humano, no está en nuestra voluntad ni en nuestros pensamientos, no es un sentimiento ni nada parecido. El perdón es un don, una gracia, un regalo de Dios. Solo perdonamos cuando hemos recibido este don. Me llama la atención que aunque es gratis, es un regalo que muchas veces no lo recibimos o no queremos de recibirlo, o tampoco le pedimos este don a nuestro Padre del Cielo. Deberíamos incluirlo en nuestras peticiones y oraciones. En realidad es difícil entender un poco el misterio de la mente humana, es complejo, y es curioso mirar cómo nosotros preferimos desechar lo bueno y albergar en nuestra vida lo malo. Por ejemplo, en vez de pedir y recibir este regalo de Dios, el perdón, y guardarlo en nuestro corazón como un verdadero tesoro que nos da paz, salud y libertad, preferimos guardar en nuestra vida cosas que no nos hacen bien, que nos hacen daño, que nos enferman, que nos encierran o encarcelan, como los rencores y los odios. Si lo vemos por este lado, es en realidad curioso y algo contradictorio las preferencias que tiene el ser humano. Escuchemos entonces cómo Jesús nos habla sobre el perdón en su Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 3 y siguientes. Los letrados y fariseos le presentaron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. La colocaron en medio y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. La ley de Moisés ordena que sea apedreada. ¿Tú qué dices? Pero Jesús, inclinándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían, se incorporó y les dijo: El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. E inclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron retirando uno a uno, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio. Jesús se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó: Ninguno, Señor. Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques más. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. En este relato, el actuar de los letrados y fariseos que colocaron a la mujer en el centro de todos para acusarla y apedrearla, hoy en día el papel de ellos lo hacemos nosotros cuando no vemos en los demás una persona igual a nosotros, sino que solo vemos las características, las fallas, las equivocaciones y sus errores. Por ejemplo, en nuestro empleo, en nuestro estudio, en nuestro hogar, cualquiera que sea el problema o la dificultad, culpamos a los demás. Es que él hizo tal cosa, es que él no hizo lo otro, es que él. Y al final no asumimos nuestra responsabilidad. No nos preguntamos, ¿qué tanto del problema es nuestra parte? Asumimos que todo lo malo es de los demás y no vemos que también nosotros tenemos parte en ello. O incluso, si lo pensamos un instante, el problema no es de los demás, no es externo. Cuando acusamos a alguien, el problema es interno, está dentro de nosotros mismos.
pero no lo vemos. Y así nos convertimos en letrados y fariseos actuales que acusamos a los demás. Los invito a reflexionar por un momento cuántas veces hemos caído en esa tentación de olvidar que el otro es una persona y no solo nos centramos en sus errores. ¿Cuántas veces nosotros hemos acusado a alguien? ¿Cuántas veces hemos señalado a los demás por sus faltas? Observemos que más adelante el texto, en el versículo 9, la historia da un pequeño giro. En el momento en el que los fariseos se van retirando uno a uno, están reconociendo que también tienen pecados, que también han cometido errores y por lo tanto no tienen ningún derecho para juzgar a la mujer. Si nosotros, antes de hablar de alguien o culparlo de algo, también nos hiciéramos esa misma pregunta: ¿estamos libres de pecado? Creo que si recapacitáramos sobre nuestro pasado, en lo que hemos hecho, las veces que hemos fallado a los demás o le hemos fallado a Dios, no nos atreveríamos a acusar a otros o culparlos por sus faltas. Todos somos pecadores. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Nos dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, del versículo 8 al 10, o también en Romanos 3:9. La primera pauta para perdonar y vivir en libertad que nos regala Jesús es mirar en nuestro interior, en lo íntimo de nuestro corazón, recordar nuestro pasado, mirar nuestros pecados antes que mirar los pecados de los demás. Cuando tengamos ganas de culpar a los otros, de criticarlos o acusarlos, antes deberíamos fijarnos muy bien en nuestros pecados, o ni siquiera deberíamos pronunciar las palabras. Como decía el Papa Francisco, antes de hablar mal de los demás, muérdanse la lengua. Un consejo muy sabio y soy testigo que funciona muy bien. Observemos que al final del relato, en el versículo 11, Jesús podría haber apedreado a aquella mujer, porque era el único que cumplía la condición: el que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Pues Jesús está libre de pecado, pero él, aún pudiendo tirar la piedra, no lo hizo, no la juzgó, ni la señaló, ni la condenó. Antes, al contrario, es tanta la misericordia de Dios que la perdonó. Le dice Jesús: tampoco yo te condeno, anda y en adelante no peques más. De hecho, Jesús, nuestro maestro y ejemplo a seguir, no vino a condenar, sino vino a perdonar nuestros pecados. Así lo dice el apóstol San Pedro hermosamente en su primera carta, en el capítulo 2, del versículo 21 al 24, el cual los invito a escuchar. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. No había pecado ni hubo engaño en su boca. Cuando era insultado, no respondía con insultos. Padeciendo, no amenazaba, más bien se encomendaba a Dios. Él llevó sobre la cruz nuestros pecados, cargándolos en su cuerpo, para que, muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus cicatrices nos sanaron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De aquí sale la segunda pauta, y es un fundamento clave para perdonar y vivir en libertad. Si Jesús, el Hijo de Dios, santo y sin pecado, vino a la tierra por nosotros, a cargar en su cuerpo el pecado de todos y pagó con su preciosa sangre nuestra libertad, deberíamos preguntarnos cada uno: si Jesús murió en la cruz y me perdonó mis ofensas, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? Si Jesús murió en la cruz y me perdonó mis ofensas, mis pecados, ¿quién soy yo para no perdonar a los demás? Es tan infinito el amor de Dios Padre misericordioso, que hace todo por nosotros, sus hijos. Como lo dice San Pablo en Romanos 5:8, Dios nos ama tanto que aun siendo nosotros pecadores, entregó a su Hijo Jesús para perdonarnos y reconciliarnos con Dios. Si lo grande ya se hizo, ahora no se entiende por qué lo pequeño no puede hacerse, por qué entre nosotros mismos
no logramos perdonarnos. Quizás el orgullo, el ego o la prepotencia no nos dejen perdonar. O quizás muchos de nuestros queridos oyentes en este momento estén pensando, yo no puedo perdonar a alguien que me ha hecho tanto daño. Por ejemplo, mi pareja que me fue infiel. No puedo perdonar a mis compañeros de colegio, de trabajo, a mis profesores o jefes que me hacen la vida imposible o se burlan de mí. Es imposible para mí perdonar a una persona que me quitó la libertad o se la quitó a un ser querido. O peor aún, no puedo perdonar a alguien que le quitó la vida a un ser amado. Yo no les voy a decir que perdonar es fácil, porque no lo es. Y mucho menos va a ser fácil si no tenemos ese don. Por lo tanto, la tercera pauta para perdonar y vivir en libertad es que debemos pedirle a Dios que nos regale ese maravilloso don. Que sea el mismo Señor quien nos enseñe a perdonar con su perdón. Y luego sí, todas esas ofensas o heridas que llevamos en nuestro interior las lograremos sanar con el perdón que Jesús nos enseñó en la cruz. Aun siendo Él azotado, maltratado, escupido, insultado y crucificado, Jesús perdonó a sus agresores, incluso oró por ellos, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Es decir, solo quien tiene este don misericordioso de Dios es capaz de perdonar de corazón. Por eso estamos invitados a pedir este don, a pedir que Dios nos regale este maravilloso don. Y para aquellos queridos oyentes que nos escuchan en este momento y se digan o se pregunten, pero hay cosas sencillas de perdonar y otras no son tan fáciles, o no son o nos es muy difícil de perdonar. Para aquellos les comparto el testimonio de Santa María Goretti, una joven laica, es decir, del común, como nosotros, quien fue apuñalada 14 veces. Ella, en su lecho de muerte, le confiesa al sacerdote que por amor a Jesús perdona de corazón a su atacante. Santa María Goretti dice en sus palabras, y quiero que Él también venga conmigo al paraíso. Quiero que esté a mi lado, que Dios lo perdone porque yo ya lo he perdonado. Tiempo después, el agresor se arrepiente y al salir de la cárcel ingresa al convento de los capuchinos. Busca a la madre de su víctima para pedirle perdón y le pregunta, ¿usted puede perdonarme? Ella le responde, si María te perdonó, ¿cómo no voy a perdonarte yo? Finalmente ese día, ante el asombro de todos o de todo el pueblo, ingresaron los dos juntos, agresor y madre de la víctima, a la iglesia, a la Santa Eucaristía. Como esta muestra de perdón, hay muchos más ejemplos, muchas más historias, muchos más casos extremos, reales. No sé si alguno de nosotros haya pasado o esté viviendo un caso similar, pero en la mayoría de nuestros casos, nuestras ofensas, nuestras circunstancias no son tan difíciles como en este ejemplo, pero lo he traído precisamente para reflexionar en el perdón. Si ella, María Goretti, y su madre, en casos tan duros, tan difíciles, fueron capaces de perdonar, también nosotros somos capaces de hacerlo. Muchas veces llegamos a creer que mientras la persona que nos hizo algo no pague de alguna manera, no merece ser perdonada, o que es impensable perdonarla, o llegamos al extremo de decir, yo esto no se lo perdono, prefiero que sufra, y eso es estar más lejos de la realidad. Estamos desconociendo que el que más sufre sin darse cuenta es el que no perdona, porque es el primero que daña y lastima su corazón, al llenarse de resentimientos y rencores, solito se encarcela. No perdonar es como tomar con nuestras manos una olla hirviendo y querer que sufra las quemaduras el que nos ofendió. Así de peligroso es no perdonar. No lo vemos, pero nosotros mismos nos hacemos daño, encerramos con odio nuestro corazón. En cambio,
Perdonar es soltar esa olla hirviendo. Es más, perdonar es ni siquiera pensar en tocar esa olla. Esa es la cuarta pauta para perdonar y vivir en libertad. En cada uno de nosotros está la decisión. Seguir quemándonos nosotros mismos, haciéndonos daño, encarcelando nuestro corazón, o decidir soltar, perdonar y liberarnos. Conozco el caso de muchas personas que llevan años quemándose. Y no solo las manos, sino la vida completa. Casos de 20 o 30 años o más, guardando rencores y resentimientos de su pasado, de su historia, de su niñez, de su adolescencia, de su juventud. Y eso se nota en la forma como hablan de la persona que les hizo algo, o de la situación dolorosa. Se nota cuando dicen de una manera enojada: yo de ella no quiero hablar, de ese asunto no tengo nada que hablar, ya no me hablen más de eso, o no quiero hablar y punto, cambiemos de tema, o a esa persona ni me la nombre. Todo eso solo refleja que tenemos algo que perdonar, algo que cargamos o aún está guardado en nuestro corazón y debe ser sacado, liberado, debe ser sanado. Por ejemplo, hace un tiempo hablaba con dos conocidos, un hombre enfrente de una mujer. Él le decía: yo a usted ya la perdoné, e incluso se atrevió a decir: Dios sabe que ya la perdoné. Pero cuando siguieron hablando, empezó a sacarle los trapitos al sol, como decimos nosotros, a recordarle todo lo pasado, a herirla con sus palabras hasta el punto de hacerla llorar. Un caso real, donde se muestra que no había un perdón de corazón. Ese es el resultado de no perdonar. Aparte de hacernos daño a mí mismo, de hacerme daño a mí mismo, conlleva o repercute en que mis actos hacen daño a los demás. Una especie de ciclo de rencor sin fin. Esta es la quinta pauta para perdonar y vivir en libertad. Quien perdona tiene compasión por los demás. Mira a la otra persona con amor, con cariño, sin querer hacerle el mal, sin pensar mal. El perdón no solo es de palabras, sino que también se nota con las obras y los hechos. En este sentido, el relato del hijo pródigo es la mejor muestra de verdadera compasión y perdón que podemos tomar como ejemplo. Leamos este evangelio que es muy hermoso, desde San Lucas capítulo 15, leamos la parte del versículo 20b hasta el 24. Escuchemos. Estando el hijo todavía lejos, le vio su padre y conmovido corrió, se echó a su cuello y le besó. El hijo le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus sirvientes: enseguida traigan el mejor vestido y vístanlo, póngale un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. El perdón que el Padre le da a su Hijo en este relato trae como final una gran fiesta, no lágrimas ni dolor. Observemos que el Señor lleva a los hechos el perdón. Se conmueve al ver a su Hijo, corre a abrazarlo y a besarlo. No lo acusa, no lo regaña, ni lo castiga, sino que al contrario, es tanta la alegría de reencontrarse con su Hijo que hace una gran fiesta. Así son los hechos del verdadero perdón. Eso es lo que hace nuestro Padre Dios, una enorme fiesta en el cielo por cada uno de nosotros cuando regresamos a su casa. Así es, queridos oyentes, Dios está haciendo en este momento una fiesta en el cielo por cada uno de nosotros que volvemos a casa. Nuestro Padre Dios no recuerda nuestras ofensas, no recuerda ninguno de nuestros pecados. Si regresamos, nos perdona porque así de grande es su misericordia. Solo nos pide dejar de obrar mal y aunque nuestros pecados sean como el rojo más vivo,
se volverán blancos como la nieve. Nos lo dice el profeta Isaías en el capítulo 1, 16-19. En nuestro caso, quizás nosotros no hagamos una fiesta cuando perdonemos a alguien, como lo hace Dios, pero sí estamos llamados a liberarnos, perdonar de corazón y dejar atrás el pasado. La sexta pauta para perdonar y vivir en libertad es empezar por casa, por nuestro hogar, nuestra familia, perdonar a nuestros seres más cercanos, mamá, papá, hermanos, hijos, tíos, primos, abuelos o aquel familiar con el que estemos ofendidos o enojados. Muchas veces es en casa donde se inician los conflictos, los resentimientos, porque la casa es nuestro primer círculo de relación social. Allí quedamos marcados para bien o para mal. Pero eso no quiere decir que no podamos perdonar. Nuestro Señor Jesucristo nos invita a perdonar como Él lo hizo. Nos invita a seguir sus huellas, como lo leíamos en 1 de Pedro 2, 21-24. No importa cuál haya sido nuestro pasado, no importa si en nuestra niñez nos maltrataron una y otra vez. Una de las formas que nos ayuda a perdonar es ponernos en los zapatos del otro, comprender a los demás. Quizás ellos, nuestros padres, también fueron maltratados o quizás creían que esa era la forma de educarnos. Hoy sabemos que no es la mejor, pero quizás eso era lo que se creía bajo la luz de ese momento, bajo el conocimiento que ellos tenían en esa época. Si recibimos algún maltrato en niños o fuimos testigos presenciales de cómo maltrataba a nuestro papá, a nuestra mamá, ya es pasado. Ahora, en el presente, no nos sigamos maltratando nosotros mismos, guardando rencor. Busquemos perdonar de corazón y dejar en el pasado el pasado. No le hablamos a un hermano o a alguno de nuestros padres desde hace mucho tiempo, que ni nos acordamos por qué dejamos de hablarle. Hoy recibimos la invitación a dejar el orgullo y reconciliarnos y perdonar de corazón. Además, importantísimo, empezar por casa también es perdonarnos nosotros mismos. Sí, señores, así como debemos perdonar a los demás, también debemos pedir perdón por lo que hayamos hecho y aceptar ese perdón en nuestra vida, adueñarnos, apropiarnos, asumir nosotros mismos que ya fuimos perdonados. Por ejemplo, hace un tiempo, en una reunión familiar, se me acercó una persona y me dijo: tengo que decirle algo, necesito que me perdone por algo que yo le hice y aún me duele haberlo hecho. Y yo en ese momento me sorprendí porque era ya hace mucho tiempo atrás. Es más, yo ni siquiera era consciente ni recordaba que había pasado. No estaba en mi memoria. Y así hoy en día nos sucede eso, que aunque el ofendido ni se da por enterado, muchos nos quedamos como la otra persona, con un dolor en el pecho, con una herida y un peso que nos atormenta por años. Todo por no pedir perdón a tiempo, por no acercarnos y reconciliarnos rápidamente con los demás. Y sobre todo porque no sabemos perdonarnos a nosotros mismos. Nos cuesta mucho aceptar que ya fuimos perdonados. Como lo dice el apóstol San Pablo en Efesios 1:7. Por Jesucristo, por medio de su preciosa sangre, fuimos rescatados. Obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Vale la pena pedir perdón, porque más que beneficiar al otro, nos beneficiamos nosotros mismos. Como se escribe en la carta de Santiago, en el capítulo 5. El pedir perdón es una forma de deshacernos de pesos innecesarios. El versículo 16 específicamente nos dice Santiago, nos llama a confesar unos a otros nuestros pecados, a orar unos por otros para sanarnos, para liberarnos. Y en concordancia, el Papa San Clemente I decía, más le vale a un hombre confesar sus fallas que endurecer su corazón. Igualmente nuestro Señor Jesucristo también nos invita a una buena confesión. Él mismo nos dejó en la tierra el perdón de pecados a través de los apóstoles, lo que hoy son nuestros sacerdotes, cuando les dijo en Juan 20, 21, 23. Escuchemos. Reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados.
A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos oyentes, si tan solo creyéramos que el Señor ha muerto por cada uno de nosotros y le creyéramos a su palabra, nos acercaríamos a pedir perdón en la confesión. A veces pasamos por alto el poder infinito de sanación que tiene este sacramento. No imaginamos cómo nos libera y nos permite soltar un poco de cargas del pasado. Hoy Santiago y nuestro Señor Jesucristo vuelven a invitarnos a reconocer y confesar unos a otros nuestras faltas. ¿Será que nos dejamos liberar y sanar? Esa es la pregunta que nos queda a cada uno de nosotros. Y la última pauta para perdonar nos la relata Jesús en su Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 en adelante. El Señor nos dice: Amen a sus enemigos, traten bien a los que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los insultan. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Den y se les dará. Recibirán una medida generosa, abundante y rebosante, porque con la medida que ustedes midan, serán medidos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Nuestro Señor Jesucristo en esta palabra nos muestra la séptima pauta para perdonar y vivir en libertad. Amar al que nos hizo daño. Y amar implica, entre otras cosas, tratar bien, bendecir a los demás y orar por ellos. Amar implica, entre otras cosas, tratar bien, bendecir a los demás y orar por ellos. De hecho, esta es una de las pruebas de fuego con las que se sabe si una persona ya ha perdonado al que le hizo daño. Por ejemplo, el otro día hablaba con una conocida que me decía: la vez que me enteré que mi esposo me fue infiel, lo eché de la casa, pero luego de un tiempo hablamos y porque es el papá de mis hijos, lo perdoné, y también perdoné a la mujer con la que me engañó. Entonces yo le pregunté que si ella sabía en ese momento algo de aquella mujer, y ella de una cambió su tono de voz. Nada, dijo, ni quiero saber. Me atreví a decirle que si ella había orado por esa mujer, que si le deseaba cosas buenas. Ella se me quedó mirando y me dijo: ¿usted acaso está a favor de ella? Simplemente le respondí que no, pero que se notaba que aún no la había perdonado, tal como ella decía. Porque si tenemos amor, como le escribe el apóstol San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 13:5, dejamos atrás las ofensas y las perdonamos. Obviamente, perdonar es un proceso, a veces muy doloroso, lleva su tiempo sanar las heridas, pero si en verdad queremos perdonar, debemos soltar todas las cargas, liberarnos de rencores y resentimientos que guardamos en nuestro propio corazón. Y para eso tenemos esta gran ayuda que nos muestra Jesucristo: bendecir o hablar bien de los que nos hacen daño y orar por aquellos que nos han ofendido. Amigo oyente, ¿usted ha orado por la persona que alguna vez le ha hecho daño? ¿La bendice? ¿Habla bien de ella? ¿Le desea bendiciones? ¿Le desea mejores cosas de las que usted tiene? Si usted lo ha hecho, es una de las poquitas personas que ha pasado la prueba de fuego. Usted en verdad ha perdonado a sus agresores y refleja que usted obedece la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Recuerdo que hace un tiempo me sucedió algo parecido, no de infidelidad, sino de perdonar una ofensa y orar por la persona que nos agrede. Resulta que una vez estacioné mi carro justo enfrente de una casa en la que estaba de visita, y al salir de la casa me encontré que alguien lo había abierto, desactivó la alarma y sacó algunas partes internas del carro. Me di cuenta que el daño era considerable porque cuando fui a encender el carro, este no arrancaba, no prendía. El motor no funcionaba sin dos de esas partes que se habían llevado. En ese momento sentí tristeza, rabia y no les voy a negar, sentí también enojo por las personas que hicieron eso. Incluso sentí impotencia cuando
algunas horas después, me enteré de quiénes eran las personas que lo habían hecho. Fue un daño económicamente alto, pero era solo eso, algo material. Obviamente es algo que duele porque nos cuesta trabajo conseguir nuestras cosas, pero como dicen por allí, lo material se recupera. De hecho, es más fácil recuperar algo material que recuperarse de un ataque físico a la persona, o recuperarse de un daño emocional, una infidelidad como en el ejemplo anterior. Pero aunque las dos situaciones sean tan diferentes, la solución era la misma: perdonar. Al día siguiente de eso, de lo que me ocurrió, recordé dos palabras de nuestro Señor. La primera, la que leímos de San Lucas 6:28: bendigan y oren por los que les hacen daño, perdonen y serán perdonados. Y la segunda, amen a sus enemigos, Mateo 5:44. Yo sabía que no debía quedarme con resentimientos, ni mucho menos guardar rencor en mi vida, porque eso sería como encarcelarme yo mismo, clavarme solito un puñal en mi corazón por algo que ya había pasado. Además, si Dios a mí ya me había perdonado antes ofensas mucho más grandes, cuando yo le di la espalda y cual hijo pródigo me perdí en el alcohol y en la impureza sexual, pero como lo dice el apóstol San Pablo, Romanos 5:8 también lo dice él, donde abundó el pecado, sobreabundó la misericordia de Dios. Si Dios ya me había perdonado todo eso, ¿quién era yo para no perdonar? Así que me puse en la tarea de orar por ellos. No recuerdo exactamente la oración, pero sí les deseé lo mejor. Le pedí a Dios que así como yo entendí que Jesús me ama y murió por mí, también les diera la gracia a ellos de conocerlo, es decir, de transformarlos por completo. Y pedí también que mi Dios Todopoderoso les diera el doble de las bendiciones que a mí me había regalado. Lo hice de corazón y el más beneficiado de esa oración fui yo. Hoy puedo contar lo que me pasó sin rencor y sin dolor. Y lo mejor fue que de esa pequeña experiencia aprendí a perdonar de corazón. Si en realidad nosotros, queridos oyentes, queremos recibir el perdón de Dios, lo primero que debemos hacer es perdonar a los demás, perdonar sus ofensas, como dice Mateo 6:15, porque si no perdonamos a los demás, tampoco el Padre nos perdonará. Y eso es precisamente lo que decimos en una de las 7 peticiones que todos le hacemos a Dios en la oración del Padre Nuestro. Pedimos perdón y reafirmamos, damos por hecho que nosotros ya hemos perdonado. Mateo 6:12, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos queda la pregunta a cada uno de nosotros: ¿en verdad ya hemos perdonado a los demás sus ofensas? Antes de finalizar el programa en oración, recordemos las 7 pautas para resumir las pautas para perdonar y vivir en libertad. Primero, mirar nuestro interior. Mirar siempre nuestros pecados antes que mirar los pecados de los demás. Segundo, recordar siempre que si Jesús murió por mí y en la cruz perdonó todos mis pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Tercero, pedirle a Dios que nos regale ese maravilloso don, el don del perdón, que sea el mismo Señor quien nos enseña a perdonar con su perdón. Cuarto, tomar la decidida decisión, soltar esa olla hirviendo que solo nos quema a nosotros mismos. Quinto, tener compasión de los demás, mirar con amor, con cariño, sin pensar mal ni causar dolor. El perdón no solo es de palabras, sino que también se nota con las obras y los hechos. Sexto, empezar por casa, perdonar nuestra familia, a nuestros seres más cercanos y atención, súper importante, perdonarnos también nosotros mismos. Y séptimo, amar al que nos hizo daño. Esa es la clave para saber que ya hemos perdonado de verdad a una persona. Amar, bendecir y orar por ellos. Los invito a finalizar el programa con una oración. Padre nuestro, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias por recordarnos en esta mañana que tú nos amas tanto, que enviaste a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, para perdonarnos y liberarnos de la esclavitud del pecado.
Ayúdanos, Señor Todopoderoso, a mirar en nuestro corazón las ofensas que hemos cometido a los demás. Regálanos la valentía y la humildad para pedir perdón. Y también llena nuestros corazones de este infinito don, para que así, Padre del cielo, nosotros podamos perdonar con tu perdón. Dios nuestro, tú que eres todo compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en amor y clemencia, que no nos tratas según nuestros pecados, ni nos pagas conforme a nuestras culpas. Concédenos por los méritos de tu Hijo Jesucristo la gracia para perdonar a nuestros padres, si en algún momento no nos dieron todo el amor y la atención que necesitábamos. Perdonar sus castigos injustos, sus golpes y gritos con que nos hirieron. Perdonar su preferencia por otro de nuestros hermanos, o perdonar las veces que se gritaron y pelearon delante nuestro. Padre Santo, concédenos también la gracia para perdonar a nuestros hermanos, compañeros de colegio o de trabajo que se burlaron o se aprovecharon de nosotros. Que por tu gracia también podamos perdonar a nuestros profesores, por las veces que nos humillaron delante de los compañeros, por sus favoritismos, calificaciones injustas, su abuso de autoridad o por no reconocer nuestros esfuerzos. Y te suplicamos, Padre nuestro, que nos ayudes a perdonar a nuestra pareja, esposo, esposa, novio o novia, que lastimó nuestro corazón. Ayúdanos a perdonar las veces que se burlaron de nosotros o no supieron corresponder con amor a nuestro amor. También te rogamos a ti, Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, que intercedas por todas nuestras súplicas, para que nosotros podamos perdonar de corazón a todos los que nos han ofendido y que tengamos la bendición de ser perdonados por aquellos a quienes hemos hecho algún daño. Y que el Señor les bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.